Perfecto. Entonces estamos en la cuarta entrega del estudio del libro de los Hechos. Voy a compartir la presentación para que lo vayamos revisando. En esta entrega nosotros vamos a revisar de esta tabla el número 3. Recuerden que esta es la división que da el hermano que hizo este estudio. Ya hemos revisado hasta el capítulo 12. Y en primer lugar, en los 5 primeros capítulos se dirigen especialmente a los judíos que estaban en Jerusalén, y ellos eran los primeros cristianos, eminentemente un grupo que estaba mayoritariamente conformado por hebreos. Luego, desde el capítulo 6 al 12, comienzan a difundirse el mensaje del Evangelio entre los judíos helenistas, judíos que eran de otros países y que venían a Jerusalén y que tenían la cultura helénica, así como el lenguaje griego. Y también entre los samaritanos, que eran judíos, pero que los mismos judíos no los estimaban prácticamente como judíos porque era una mezcla, había una mezcla racial. Y también algunos gentiles temerosos de Dios, como el caso del etíope y propiamente también de Cornelio. Ahora estamos a punto de iniciar lo que tiene que ver con desde el capítulo 13 al 15, que ahora va a abarcar la expansión del Evangelio a más provincias de las que ya hemos visto. Hasta el momento hemos visto el desarrollo de la diseminación del Evangelio en Palestina como país y Siria. Aquí no hay que confundir Siria con el imperio asirio, son dos cosas distintas. Siria era un país que estaba al norte de Israel, y Asirio era un imperio que prácticamente abarcaba todo lo que es Mesopotamia, Irak, Irán, Arabia Saudita hoy día. Entonces, esto es lo que vamos a revisar hoy día, que tiene que ver principalmente con esta expansión hacia otros países, hacia otras regiones, pero que sí siempre estaban relacionados y siempre el mensaje del Evangelio se realizaba en las sinagogas. También hay muchos que dividen el libro de Hechos en dos partes, hasta el capítulo 12, y desde el capítulo 13 en adelante sería la segunda parte. Aquí tenemos un mapa para que nosotros podamos tener un poquito de referencia. Aquí tenemos a Jerusalén en la parte derecha, en la parte de abajo, comenzando de abajo hacia arriba, tenemos a Jerusalén. Después tenemos Tiro, Sidón, y ahí aparece el país Siria. Más arriba de Siria aparece Antioquía, que es otro de los centros o de las iglesias importantes que vamos a revisar. Tarso aparece también ahí, que era la ciudad donde nació Pablo. Y lo que quiero que vean también es que siguiendo hacia arriba en el mapa, por ahí mismo hay otra Antioquía, pero es Antioquía de Pisidia. Entonces, vamos a tener en el estudio dos Antioquías: la iglesia de Antioquía, que estaba en Siria, y Antioquía de Pisidia, que quedaba en la región de Galicia. Muchos piensan que a esos hermanos se les escribió la carta de los Gálatas, pero no se sabe si a los del norte o del sur. Todavía hay una discusión con respecto a ese tema. Bien, vamos a comenzar. Entonces, en el capítulo 13, en los primeros 12 versículos, se inicia esta segunda edición del libro, y que está centrada en lo que dijimos, cómo el Evangelio se va expandiendo ahora desde el país de Israel o Palestina y Siria. Palestina era el nombre romano de Israel, que ellos habían determinado o dividido en forma geopolítica. Entonces, tenemos a Palestina y Siria, ya había llegado el Evangelio allá y ahora se va a extender hacia otras provincias
del Imperio Romano. Recuerden que la expansión hacia Siria se produjo luego de que Esteban fuera apedreado. Y ahí fueron los hermanos arrancando, pero en la medida que iban arrancando, iban predicando el Evangelio. Y estos hermanos que fueron arrancando no solamente eran judíos, sino se entiende que eran judíos griegos o helenizantes. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con hermanos que venían de la isla de Chipre, habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, o en este caso el Pentecostés, y ahora estaban huyendo para otras provincias y llevando el Evangelio. Y esto produjo un crecimiento grande entre lo que los judíos llaman paganos, y ese es el tema. Nunca los judíos pudieron adoptar, digamos, propiamente tal y de una buena manera a los que no eran judíos de raza. Solamente a los prosélitos, que eran aquellos que se convertían a la religión judía, pero adoptando también el ceremonial judío que implicaba la circuncisión, guardar el sábado y todo ello. Pero los otros, como que siempre los miraban con resquemor. Entonces vemos que al principio el desarrollo fue en Jerusalén, principalmente judíos, tradicional, pero esto preparó el camino también para la misión a los gentiles. Vimos también cuando se convirtió el apóstol Pablo y Dios le encomienda y le dice que él lo ha preparado para que lleve su evangelio a los gentiles. Y este hecho de llevar este evangelio fuera ya de Palestina y de Siria hace que finalmente exista una separación entre el judaísmo y el cristianismo. Recuerden que al principio los hermanos se juntaban en las sinagogas y en el templo de Jerusalén, pero ya como los judíos tradicionalistas empezaron a tratar de dejar de lado a aquellos paganos, como ellos entendían que se llamaban los gentiles, fue inevitable que finalmente se separaran. Hechos nos presenta primero entonces a los apóstoles que están trabajando allí en la iglesia de Jerusalén, y luego el capítulo 6 de Hechos nos presenta a estos 7 hermanos, que se les denomina los primeros diáconos, que llevan este evangelio a los samaritanos, a los prosélitos y gentiles que eran temerosos de Dios, y de esta forma se prepara la misión ahora hacia las otras naciones, como era el mandato que les dio nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 13 vemos aquí a los líderes, se nombran algunos líderes que estaban en la iglesia de Antioquía. Y se habla de 5 maestros, entre los cuales se destacan, por supuesto, Bernabé, que era de la isla de Chipre, y Saulo o Pablo. Recuerden, Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre griego. Bernabé fue quien introdujo a la iglesia a Saulo, porque desde Tarso, ¿no es cierto?, para ayudar en Antioquía. Recuerden que había ciertos resquemores de los líderes de Jerusalén, porque Saulo en un principio perseguía a la iglesia. Los otros líderes que se mencionan allí son Simón o Níger, que quiere decir en el griego es moreno, ¿no es cierto?, de piel morena, y que probablemente era de las regiones de África. Se habla de Lucio de Cirene, Manaén, que tenía relación de parentesco con uno de los Herodes, de los tantos Herodes, en este caso Herodes Antipas. Estos líderes continuaron trabajando en la iglesia de Antioquía, pero orando al Señor. Dios les revela por medio del Espíritu Santo. Se entiende que en ese tiempo en una reunión de oración, los hermanos entienden que los líderes más capacitados ahora tienen que ser enviados a una misión. No se quedaron ahí en la iglesia. Y eso crea hoy día un contraste, porque en general hoy día envían a los más novatos o los más neófitos a hacer misiones, y los líderes más preparados se quedan en la iglesia matriz, digamos. Eso es lo que ha pasado hoy día, pero vemos que ahí en la experiencia de la primera iglesia fue al revés. Enviaron
a los más capacitados a hacer esta labor para abrir esta misión, esta nueva misión. ¿Cuál era el plan de expansión de la iglesia de Antioquía? Esto lo vemos en los versículos 2 y 3. Vemos que la iglesia de Antioquía se dejó guiar, y esto es importante porque es una lección para toda la iglesia, por la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que estamos en la era del Espíritu Santo. Él es nuestro consejero, Él es quien nos guía, nos ayuda a entender las escrituras, nos da sabiduría, etc. Entonces, por medio de la aprobación del Espíritu Santo, liberan a estos grandes líderes como eran Bernabé y Saulo de todos los trabajos que estaban realizando ahí en la iglesia. Pero ellos estaban enseñando. Y especialmente Saulo fue llamado como un apóstol a los gentiles. Se dice que todos participaron, no solamente los líderes. Se entiende que esas palabras que dicen les comisionaron está hablando de toda la iglesia y apoya este ministerio para que ellos puedan hacer este trabajo. Dice que les impusieron las manos, y esta imposición de manos lo que implicaba es que había una bendición por parte de la iglesia y un respaldo a esa labor. Había un compromiso, ¿no es cierto?, en el trabajo que ellos iban a realizar. Entonces, esta imposición implicaba, como dice F. Bruce, un reconocimiento y apoyo de la congregación a estos hermanos que habían encomendado para realizar esta labor de misión fuera de la iglesia de Antioquía. Y así vemos que en los versículos 4 al 12 del capítulo 13, luego de que ellos reciben la bendición de los hermanos de la iglesia y son liberados, ¿no es cierto?, de esta carga, de este trabajo que ellos realizaban allí, viajan a la isla de Chipre. Por eso dice que se embarcaron, porque estaba al frente, en el costado este de Antioquía, y allí dice que se embarca en Seleucia. Este es conocido también como el primer viaje misionero de Pablo, pues, que se estudia mucho en la escuela dominical, etcétera. Este es conocido como el primer viaje misionero. Ellos van a Seleucia y llegan a Salamina, que era uno de los centros más grandes de la isla de Chipre. Y lo primero que hacen, y siempre fue la misma estrategia del apóstol Pablo, de llegar primero a las sinagogas judías. En este caso, Juan Marcos era el que escribió el Evangelio de Marcos, que no era un apóstol, pero sí lo escribió. Él ayudaba enseñando las escrituras a los nuevos conversos. Él había visto a Jesucristo en acción. Él había estado viendo cómo trabajaba nuestro Señor Jesucristo, había escuchado sus palabras, y se entiende que mucho de lo que Pablo después expuso con respecto a la vida de Jesucristo tiene que ver con el relato que recibió de Juan Marcos. Ya en la isla de Chipre, específicamente en Pafos, se encuentran con un procónsul romano que se llamaba Sergio Paulo, y él les invita a predicar. Entonces, vemos que en general los paganos, según los judíos tradicionalistas o los gentiles, siempre tuvieron una mayor disposición para recibir este evangelio. Obviamente había oposición porque el avance del evangelio en el fondo es una ofensa para el príncipe de las tinieblas. Entonces, de alguna forma se va a oponer. Y aquí encontramos un personaje que se llamaba Bar Jesús, que era un profeta falso y que era consejero de este procónsul Sergio Paulo. Y Pablo, al ver esta oposición, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, lo deja así. Y al ver esto, el procónsul, cómo había sido hecho este milagro, cree.
Y bueno, no podemos confirmar si creyó solamente en el milagro de palabra o fue realmente una conversión, no lo dice la Escritura. Pero este incidente, este hecho, marca el inicio de esta misión de Pablo a los gentiles y por otro lado también marca el inicio de su liderazgo. En general, Lucas siempre hablaba de Bernabé o de Pedro y ahora comienza a poner en primer término a Pablo. En todos los relatos dice ahora, el apóstol Pablo hizo esto, esto y esto. Entonces, comienza desde este momento a asumir un nivel de liderazgo en las misiones y en la evangelización a los gentiles. En el capítulo 13 del versículo 13 al capítulo 14 al 28, vemos la primera misión al Asia Menor. Entonces, ahí ustedes ven en el mapa, bueno, ahí aparece Asia Menor, bien grande, pero por abajito, por la mano derecha, yo no sé si el cursor lo ven ustedes, pero está Antioquía de Siria, de allí viajan a la isla de Chipre que está hacia la izquierda y de la isla de Chipre hacen un viaje hacia Asia Menor. Ahí comienza entonces esta misión al Asia Menor. Y esta marca una nueva etapa, digamos, si lo miramos así, en retrospectiva, en la misión y en el desarrollo de la iglesia primitiva. En un principio, recordemos cuando se inicia todo esto, que ya lo vimos en los primeros 6 capítulos de Hechos, todo el mensaje se dirigía principalmente a los judíos tradicionalistas, podríamos llamar. Y la mayoría de las personas que se convertían eran judíos. Y el lugar donde se reunía esta nueva religión, podríamos llamarla así, estaban trabajando en la sinagoga. Todavía no se separaban de los judíos tradicionalistas con respecto a los judíos griegos o helenizantes, ni mucho menos de los gentiles, porque todavía no habían ese tipo de personas en la iglesia, solamente habían judíos tradicionales. Y aunque la estrategia que utilizó el apóstol Pablo y Bernabé de seguir visitando o llegando primero a las nuevas, cuando llegaban a una ciudad, buscaban una sinagoga y partían allí a entregar el mensaje del Evangelio. Pero fue tanto el rechazo, fue tanta la oposición que de los judíos tradicionalistas, que luego ya empezaron ellos a dirigirse directamente y concretamente y en primer lugar a los gentiles. Y eso es lo que no se entiende, ¿eh? ¿Por qué si los judíos que vivían fuera de Israel eran tan nacionalistas? ¿Por qué tenían tantos prejuicios si ellos mismos habían sido extranjeros en otras tierras? No se entiende de alguna forma este prejuicio racial. Pero bueno, la inclusión de los gentiles era una obra de Dios. Recuerden que dio testimonio de esto el mismo apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio y se manifestó el Espíritu Santo también como en Pentecostés con el hecho de hablar en lengua. Entonces ya los líderes tenían claro que los gentiles tenían que ser incluidos en esta nueva iglesia sin la exigencia del ritualismo ni las ceremonias judías. Y este hecho de que los gentiles entraran a la iglesia, entraran a la fe y entraran a la promesa sin guardar el sábado, sin circuncidarse, provocaba
un rechazo tremendo entre los judíos tradicionales, lo que finalmente llevó a que se separaran, como dijimos, a los judíos de los gentiles en cuanto a la adoración. En el capítulo 13 y versículo 13 vemos el alejamiento de Juan Marcos en Pergue de Panfil. Había una comisión que estaba trabajando, en este caso Pablo, y ahora se le comienza a llamar Pablo porque finalmente se entiende que como era el apóstol enviado a los gentiles, se iba a finalmente a utilizar más su nombre griego, más que el nombre hebreo. El nombre hebreo, recuerden, era Saulo y el nombre griego era Pablo. Y como él era apóstol de los gentiles, finalmente desde aquí ya comienza a utilizarse mucho más Pablo, el nombre de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, más Juan Marcos, viajaban desde Pafos, en Chipre, desde esta isla, hasta la provincia de Panfilia, desembarcando en Atalia y luego trasladándose a Perge. Ya habíamos dicho que Pablo ya se había constituido en el líder de este grupo misionero. Juan Marcos tenía una misión que era enseñar a las personas, a los gentiles, todo lo que Jesucristo había hecho, que no era un trabajo poco. Era una gran labor la que cumplía Juan Marcos. Pero por alguna razón abandona este grupo y regresa a Jerusalén. ¿Por qué dejó el grupo de evangelismo o de misiones con Marcos? No hay una razón concreta. Hay muchas especulaciones. Algunos piensan que como Pablo ahora toma el liderazgo, podría ser uno de eso, que no le gustaba la tarea que le habían encomendado o que estaba enfermo. Hay otros que dicen que al ver que las misiones requerían mucho esfuerzo físico, porque ellos tenían que caminar, caminar y caminar como Kung Fu, como en algún momento hubo una serie de Kung Fu que caminaba, caminaba. Entonces, también se dan esas, piensan muchos que podría haber sido esa la causa. El tema es que hubo un problema, porque luego, cuando Pablo elige viajar y se presenta nuevo Juan Marcos, él dice, no, ya vamos a llegar a eso, porque él los había dejado plantados, digamos, en este viaje misionero. Entonces, hubo un problema, y un problema más o menos serio. Entonces, en el segundo viaje se niega a llevar a Juan Marcos. Lo que nos muestra también que en la iglesia existen problemas de este tipo y que a veces los caracteres juegan una mala pasada porque esto se podría haber solucionado de otra forma. Nosotros tenemos en el MINT muchos talleres de consejería donde se ven este tema de los problemas interpersonales. Bueno, la iglesia estaban haciendo y todo esto nos queda de experiencia para aprender y no cometer los mismos errores. Ahora vamos a ver en el capítulo 13, en el versículo 14 específicamente, el testimonio ya en Antioquía de Pisidia, que no es la iglesia de Antioquía, recuerden que les dije al principio, este es Antioquía de Pisidia, que está más al norte, estaba fuera de Siria, estaba más al norte. Palestina, Siria, más al norte, lo que hoy día sería Turquía. Entonces ellos viajan a Antioquía. Este viaje, como decíamos, y muchos piensan que por eso no siguió Juan Marcos, fue un viaje que no estuvo exento de dificultades. Recuerden que en ese tiempo habían caminos que habían hecho el Imperio Romano, la mayoría de la ciudad estaba bajo el amparo, digamos, y bajo las políticas del Imperio Romano, lo que implicaba
que el traslado debería ser seguro, y lo que se conoce en la historia como la paz o Pax Romana, si es que alguna vez lo han escuchado, que se lograba por medio de las fuerzas. Pero finalmente ellos tenían un imperio que funcionaban los correos, funcionaban todas las cosas. Pero en esta, específicamente en esta área, faltaba porque había mucho vandalismo en ese tiempo. Entonces era peligroso atravesar esa cordillera de Tauro que había. Parece que eran con terrenos difíciles, dice el comentario, y también habían esa amenaza de bandidos. Eran 145 kilómetros a una altura de 1200 metros y era un desafío el que tomaron ellos para, pero todo en pro de llevar el evangelio adelante. En Gálatas 4:13 se menciona que Pablo pudo haber cambiado el itinerario del viaje porque sufría de una enfermedad. Se entiende que tenía un problema a la vista. Y como decía hace un rato, los comentaristas, muchos debaten si realmente la carta a los Gálatas que luego escribe el apóstol Pablo era dirigida a la región del norte o sur del Asia Menor. Antioquía, la iglesia de Pisidia, pertenece a la parte del sur. Podría ser, hay una asociación de que fue a ellos. Y ahí se habla cuáles eran los habitantes originales, que eran los galos hoy día son los franceses, y luego conquistada por los romanos. Y esto incluía Antioquía, Iconio, Listra y Ider. Esta ciudad de Antioquía de Pisidia, que está bien al norte, estaba influenciada fuertemente por la cultura griega. Por eso se decía que era helénico. Entonces había mucho politeísmo. Recuerden que los griegos tenían muchos dioses, tenían costumbres, los gentiles tenían malas costumbres, había mucho liberalismo. Entonces también se va a notar en las cartas que luego el apóstol Pablo envía a los romanos, a los gálatas, a los efesios. Y obviamente en todos estos lugares habían colonias judías y Pablo fue bien recibido, pero no por los judíos tradicionalistas, sino más bien por los judíos helenizados, como que hablaban un mismo idioma, como que no tenían esta cierre mental, digamos, con respecto a los gentiles, sino que abiertamente ellos querían que los gentiles, y para ellos era una alegría enorme ser considerados entre los elegidos de Dios, no así los judíos de raza, digamos, o tradicionalistas. En, lo- en el capítulo 13, desde el versículo 15 al 41, Lucas nos da un una transcripción, no es completo, pero digamos que son los apuntes del sermón que el apóstol Pablo predicó a los hermanos en Antioquía. Entonces, lo primero que hicieron Pablo y Bernabé cuando llegan a Antioquía de Pisidia fueron ir a una sinagoga. Luego que en la sinagoga se hace el culto normal, que leían la ley, ¿cierto? Y los profetas, le dan la palabra, le ceden la palabra a Pablo para que él pueda saludar. Y lo que hace aquí el apóstol Pablo es, a partir de lo que enseña el Antiguo Testamento, presenta a Jesucristo como Salvador. Recuerden que Jesucristo les enseñó a los apóstoles todas las cosas que de él decían los profetas. Pablo no tuvo esa oportunidad, pero tuvo una revelación directa. Y recuerden que fue a Arabia 3 años y ahí se entiende que estuvo haciendo esta conciliación entre lo que enseñaba el Antiguo Testamento y el Mesías Jesucristo. Así que lo tenía clarísimo, era un doctor de la ley. Entonces así presenta él, a partir del uso de la escritura del Antiguo Testamento, y vemos que en el sermón utiliza
pasajes del Antiguo Testamento para presentar a Jesucristo como el Salvador. Lo asocia obviamente con la línea del rey David y cómo en Jesucristo se cumplen todas las promesas que fueran hechas a David. Entonces Pablo repasa de alguna forma toda la historia de Israel, destacando, ¿no es cierto?, que Dios iba a enviar a un Salvador. Como Pablo ya entendía que el rol de Jesucristo no era el rol del Mesías reinante, sino del Mesías sufriente, destaca eso, que Jesucristo no vino a implantar un nuevo imperio, sino que tenía que ver su labor específicamente en ese tiempo con la redención del hombre, y en este caso la redención espiritual. Pablo explica que Jesucristo es el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho, y que el rechazo que el pueblo de Israel tuvo con las enseñanzas y con el ministerio de Jesucristo también lo habían predicho los profetas. También hace un repaso del juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a todas luces fue injusto, pero enfatiza también cómo Él fue sepultado, pero también resucitó. Y esa resurrección es la confirmación de que Jesucristo es el Salvador prometido. Y no solamente lo vieron un par de personas, los apóstoles dicen que en una ocasión había más de 500 de sus discípulos que lo vieron. Y a partir de las Escrituras, él demuestra que solamente un Salvador que es capaz de resucitar de entre los muertos, como en este caso era Jesucristo, podría entonces cumplir las promesas más adelante ahora de un trono eterno. Pablo concluye su discurso, su sermón, indicando e invitando a los gentiles, en este caso de Antioquía de Pisidia, para que puedan creer en Jesucristo. Y en Jesucristo ellos pueden encontrar, y aquí se ven las primeras líneas con respecto a la doctrina de la justificación que realiza Pablo y que en el libro de Romanos él desarrolla en forma acuciosa. Todo el libro de Romanos, principalmente los primeros 14, los primeros 13 capítulos, nos va a desarrollar el tema de la justificación por la fe. Así que si usted quiere tener en su mente más claro el tema de la justificación, es bueno estudiar Roma. Pero aquí comienza ya el apóstol Pablo a enseñar con respecto a la justificación y cómo esta justificación ahora hace posible que nosotros podamos estar en relación con Dios aún siendo pecadores. El tema aquí es cómo un Dios justo puede seguir siendo justo al justificar a personas injustas como nosotros. Eso es más o menos lo que se explica. Y también él les advierte que hay un peligro gigante si ellos rechazan, ¿no es cierto?, este evangelio de salvación. Y también esto le hace recordar a él cómo antes de la conversión él era ciego a estas realidades espirituales. ¿Cuál fue la respuesta de la gente de Antioquía de Pisidia? La vemos en el capítulo 13, del 42 al 52. Dice que después del sermón, la gente estaba contenta y al estar contento les pidió que ellos siguieran hablando y enseñando el Evangelio. Pero esto fue de dulce y agrado. Por un lado, los gentiles fueron en masa a escuchar porque estaban contentos de que ahora se incluyan en el plan de salvación y de redención, pero esto provocó obviamente celos en los judíos y vemos que desde allí en adelante los judíos ortodoxos o tradicionalistas o de raza pura, digamos, empiezan a seguir a Pablo en donde quiera que iban
y a poner acechanzas contra él y contra todo lo que él enseñaba. Por eso dice que empiezan a blasfemar. Viendo esto, entonces Pablo y Bernabé, viendo que los judíos ya se le estaban oponiendo y estaban empezando a tramar esta sed de venganza y destruir la obra que ellos estaban haciendo, se centran específicamente en predicar el evangelio a los gentiles. Y bueno, y aquí vemos también cómo la mano de Dios y el propósito de Dios se cumple porque finalmente para eso fue llamado el apóstol Pablo, para predicar a los gentiles. Y a pesar de que muchos gentiles creyeron en Jesucristo, los judíos hicieron de todo para hicieron una especie de ingeniería social. Llegaron a los líderes locales y a mujeres influyentes, dice, y expulsaron a Pablo y Bernabé de la ciudad. Al salir de Antioquía de Pisidia, se cuenta que ellos realizaron un acto que Jesucristo le había enseñado también a los primeros misioneros que envió. Recuerden, envió a 70 y dice que si en alguna parte no lo reciben, que se sacudan el polvo de sus pies como una señal de rechazo. Pero a pesar de todo esto, las personas que habían creído permanecieron trabajando en la iglesia llenos de gozo y del Espíritu Santo. En el capítulo 14, del 1 al 7, vamos a ver cómo la gente de Iconio recibe también, que son gentiles, el mensaje del Evangelio. Pablo y Bernabé nuevamente llegan a una sinagoga y luego de predicar el Evangelio, muchos judíos helenizantes o griegos creyeron en Cristo. Pero los judíos no creyentes también incitaron ahora a los gentiles en contra de estos misioneros y provocó una división en la ciudad. Y a pesar de todo eso, a pesar de los problemas graves que se están viendo, Pablo y Bernabé siguieron predicando con valentía y realizaban maravillas y señales. Fue tanto el odio contra la predicación del mensaje del Evangelio que los líderes de la ciudad hicieron una conspiración para matar, y en este caso apedrear a los apóstoles. Y al enterarse de este plan, Pablo y Bernabé van a otras ciudades. Dice, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe para continuar entonces con esta misión que era predicar el Evangelio a los gentiles. En Listra vemos lo que sucedió en el capítulo 8 al 20. Predican en las calles y casas. Ahí no había sinagoga, ya no podían llegar a una sinagoga, a un templo establecido, así que fueron a predicar en las calles. Y dice que encontró un hombre que era inválido y estaba escuchando el mensaje de Pablo. Y fue sanado en forma milagrosa. Entendemos aquí que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para entender que esa persona había recibido el Evangelio, porque se entiende que porque dice que vio fe en él. Entonces se entiende que esa fe no es una fe que está basada en los milagros, sino que es una fe de conversión. Entonces Pablo le ordena que se ponga en pie y la gente, como eran todos helenizantes y eran politeístas desde siempre, entonces ven este milagro y más encima hay una barrera idiomática, entonces empiezan a pensar que eran dioses que habían bajado a la tierra y nombran a Bernabé como Zeus porque era más alto, se entiende, que Pablo y hablaba menos. Y a Pablo como Hermes era el que llevaba el mensaje de los dioses. Del Olimpo viajaba Hermes y llevaba ese mensaje a la gente. De ahí viene la palabra hermenéutica. Ojo, de ahí aparece esa palabra. Entonces, dice que una vez que vieron el milagro, dijeron, oh, estos son dioses, vamos a hacer unos sacrificios en honor a ellos. Y al entender lo que estaba pasando, Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras para protestar contra este hecho y les decían,
pero la gente no le escuchaba, que ellos eran hombres como todos, que estaban predicando a Dios. Y nuevamente aquí vemos la oposición de los líderes judíos que estaban celosos por este trabajo que estaba realizando el apóstol Pablo y comienzan a incitar a la multitud para que maten. Pues eso era el fin de los líderes, para que maten a Pablo. Y eso fue lo que hicieron. Dice que lo apedrearon y lo llevaron, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pensaban que estaba muerto, que no tenía señales de vida. Pero la escritura dice que luego que se fueron, Pablo se levanta y regresa a la ciudad. Se entiende que este fue un milagro también, porque finalmente el hecho de ser apedreado terminaba en muerte segura. Entonces se entiende que también ahí actuó la mano de Dios en la vida de Pablo, porque dice que al día siguiente nuevamente sale con Bernabé y parte a Derbe y que quedaba a 50 kilómetros de distancia. Lo que hoy día para nosotros no es tanto, pero en esos tiempos 50 kilómetros era una gran cantidad. Luego de predicar aquí en el capítulo 14, 21, 28, se muestra el regreso a las iglesias en Antioquía, pero ahora de Siria. Entonces luego se devuelven y predican en Derbe, Listra, Iconio, hasta llegar a Antioquía, para fortalecer a estas nuevas iglesias que se estaban creando. Aparte, organizaron a la iglesia al nombrar ancianos o presbíteros. Esa es la palabra griega, ancianos o presbíteros en cada iglesia para que puedan ser mejor guiados. Dice que luego predican en Pergue y vuelven a Antioquía de Siria. Entonces estuvieron 18 meses en esta gira e informan a la iglesia de Antioquía cómo les fue en esta misión los gentiles. Enfatizan lo positivo, que muchos habían llegado a la fe en Jesucristo y dejando de lado los ritos judíos, como la circuncisión. Que la fe en Jesús era para salvación, no era necesario el ritualismo, en este caso la circuncisión o guardar el sábado para ser salvo. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa en el capítulo 15, del 1 al 35. Vamos a ir rapidito para alcanzar. Surge una controversia en Jerusalén con respecto de la judaización, o sea, es decir, si los gentiles que estaban integrándose a la iglesia era necesario que se circuncidaran y guardaran los rituales judíos. Y para resolver este problema se cita a un concilio doctrinal. Entonces van todos los líderes, no solamente de Jerusalén, sino llaman a los líderes de Antioquía y se entiende que estaban los apóstoles y los ancianos o presbíteros para realizar esta conferencia. Entonces la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé y otros además para ver cuáles realmente eran las costumbres judías que ellos debían seguir como cristianos gentiles. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas se toca este tema en profundidad y se habla de estas visitas que hizo el apóstol Pablo a este concilio y la oposición que tuvo de los judaizantes. Él defiende, el apóstol Pablo, que el entendimiento que tiene de la redención en Cristo proviene, por un lado, de la revelación que él recibe directamente de Dios y por otro lado, de cómo él ha reinterpretado el Antiguo Testamento a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la base que sustenta la doctrina que el apóstol enseña y no es lo que los apóstoles de Jerusalén le enseñaron. Él dice que solamente se juntó con Pedro, pero con ninguno más, digamos, lo menciona en la carta local. El viaje a Jerusalén. Estamos en los versículos 2 al 4. Pablo y Bernabé entonces y otros hermanos fueron en comitiva de Antioquía
de Siria a Jerusalén. Viajaron hacia, en este caso, hacia el sur para estar presentes en este concilio o en esta conferencia. Igual, en el viaje aprovecharon de visitar a la iglesia que estaban entre ellos, Fenicia y Samaria, y comparten con Dios cómo Dios había estado obrando también en los gentiles, lo que trae mucha alegría a esos hermanos de esos lugares. También en Jerusalén dice que fueron muy bien recibidos. Y antes de que comenzara esta conferencia, se habla de que Pablo también le informa en forma privada a los apóstoles y a los ancianos sobre cómo Dios había estado obrando entre los gentiles. Y se entiende que esta sesión que tuvo con los ancianos podría ser lo que se nombra ahí en Gálatas 2:2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En la convocatoria a la conferencia se ve aquí a los fariseos insistiendo en que los gentiles tienen que cumplir los ritos de la ley de Moisés, o sea, ser circuncidados, guardar la ley de Moisés, especialmente el día sábado. Y en este debate, porque el debate era no solamente ritualista, sino que llevaba a la salvación, o sea, estaba en juego la salvación, según los judaizantes, si no cumplían con todas estas leyes, los gentiles no podían ser salvos. Entonces Pedro se levanta, da su testimonio de cómo el Espíritu Santo obró en su viaje a la casa de Cornelio, que era un gentil, y cómo estos gentiles estaban siendo purificados sus corazones por medio de la fe, no de los ritos. Entonces les enseña que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles con respecto a la salvación, y que ambos grupos, tanto judíos como gentiles, son salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Estos argumentos de Pedro fueron decisivos porque la multitud reconoce entonces esta verdad que dijo, porque habían también señales como el Espíritu Santo hizo entre los gentiles. Y luego escuchan también el testimonio que dan Bernabé y Pablo de su trabajo entre los gentiles. En el versículo 12 al 21 vemos los discursos, leemos sobre los discursos de Pablo, Bernabé y Jacobo. Entonces, después de que Pedro argumenta que estarían yendo contra Dios, ese fue el argumento de Pedro, estaríamos yendo contra Dios, contra la voluntad de Dios, si es que imponemos estas cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Esas fueron las palabras de Pedro. Después de ese argumento fue muy fuerte esta exposición de Pedro, pero también Bernabé y Pablo relatan cómo ellos al evangelizar a los gentiles obra poderosamente el Espíritu Santo entre ellos. Luego de ellos se levanta Jacobo, que dice, se entiende que era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén y era un hebreo conservador. Pero él apoya a Pedro tomando citas del Antiguo Testamento y también indica que Dios había incluido a los gentiles en su reino desde hace tiempo, desde los tiempos de Isaías. Y ahí empieza a nombrar a algunos profetas. La mayoría entonces estuvo de acuerdo con estas ponencias de Jacobo y Pedro y llegaron al acuerdo de que no obligaran a los gentiles a cumplir con el ritualismo judío de la circuncisión, pero sí que se abstuvieran de algunas prácticas que eran ofensivas para los judíos. Estas incluían abstenerse de los ídolos, fornicación, carne ahogada y sangre, que respondían y correspondían a aspectos morales, por un lado, y también rituales. Entonces también se hace la sugerencia de que los gentiles respetaran las prácticas judías en la sinagoga, mientras que los judíos no debían imponer costumbres que no estaban en las escrituras. Después entonces de esta decisión, que fue moderada, digamos, la mayoría
de los presentes del concilio estuvo de acuerdo con esta decisión y los apóstoles respaldan y los ancianos o presbíteros y toda la iglesia respaldan esta decisión. Entonces fue crucial este evento para que ahora los judíos más ortodoxos de Jerusalén empezaran a aceptar a los gentiles por la fe y no por los ritos. De esta forma vemos que la iglesia de Antioquía, que está obrando y trabajando mucho más que en este caso que la iglesia de Jerusalén, prevalece en la posición que ellos tenían, que era la posición que le había enseñado el apóstol Pablo, que la fe es el instrumento, que la fe es por lo cual nosotros llegamos a la salvación. Y se designa a Pablo, Bernabé, Barsabás y Silas para que ellos lleven esta carta a la iglesia de Antioquía indicando la comunicación de este concilio. Entonces, esta carta, en pocas palabras, indicaba que estos judíos que no habían salido de Jerusalén, pero sí eran judaizantes de otros lados, y enseñaban que la circuncisión y observar la ley era necesario para la salvación, se le indica que no tenían el respaldo de la iglesia de Jerusalén, y esta decisión nosotros entendemos que ellos tomaron fue dirigida y guiada por el Espíritu Santo, quien da libertad y guía para el servicio cristiano. Donde está el Espíritu de Dios, dice el versículo, allí hay libertad. Obviamente, cuando llegaron los hermanos con esta decisión a Antioquía, los hermanos estaban muy contentos y puso fin oficialmente al tema de la judaización de los gentiles que ahora entraban a la iglesia y a la fe de Jesucristo. Luego estos hermanos regresan en paz a Jerusalén. Silas se decide quedarse en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, y Pablo y Bernabé continúan predicando y enseñando allí por un tiempo, porque como vamos a ver en la siguiente lección, comienza luego la segunda viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, eso es lo que tenemos para hoy. Quedan 2 minutitos. Si que alguien tiene alguna observación, alguna pregunta que podamos responder antes ya de terminar. Ninguna, gracias hermano. Todo clarito. Bien, vamos a detener ahora